En la Biblia podemos ver que Yahvé, el Dios primeramente adorado por los judíos, posee una serie de características y actitudes las cuales podemos identificar como positivas y negativas. Y muchas de las actitudes negativas que consideramos como muy malas lo muestran como un Dios celoso, colérico, vengativo y destructor, el cual en muchas ocasiones no muestra compasión o le falta compasión por el género humano y la complejidad de lo que es ser una persona tomando decisiones, y en medio de su furor los destruye sin compasión. En esta serie de episodios me he encargado de exponer diferentes pasajes en la Biblia que demuestran este punto, y como último ejemplo, aunque no es el último ejemplo en la Biblia que podemos hacer referencia, vamos a profundizar un poquito más ese relato que ya estudiamos en nuestro estudio de Levítico en un episodio pasado en Ateógesis, que es el episodio de Nadab y Abihu en Levítico capítulo número 10. Así que te recomiendo de que pongas pausa a este video, va y busca tu Biblia, sírvete una bebida refrescante y luego regreso inmediatamente después del intro. Mi nombre es Mark Peralta y estás viendo Los Ateólogos. Ok, what's up guys? Entonces, miren, capítulo 10, Levíticos 10, vamos a leer versículos del 1 al 3 y sin menos demora hablemos del contexto del texto antes de llegar a cualquier conclusión. ¿Cuál es el contexto de este pasaje? Este pasaje se cita mucho desde el púlpito a veces. Normalmente se utiliza para, yo diría, para meterle el miedo a la gente de desobedecer la ley de Dios o de tratar de alabar a Dios en nuestra propia forma. He escuchado este texto utilizarse para hablar de que como el creyente necesita ir a la iglesia, de que el creyente no es suficiente el creer solamente en Jesús, sino que la iglesia cristiana te enseña de que tienes que ir a la iglesia, asistir a la iglesia y alabar en la forma prescrita por la iglesia. Entonces, obviamente la muerte de estos dos muchachos que tenemos que hablar porque es uno de esos episodios en el Antiguo Testamento donde Yahvé personalmente está matando a una persona, que creo que es lo que tenemos que primeramente observar del texto, ¿no? Que Yahvé mató a alguien aquí en este caso, personalmente. Bueno, ¿qué más les puedo decir acerca del contexto? Es muy parecido este texto a la rebelión de Coré en en Números 16 al 17. Hablamos anteriormente de este pasaje en uno de los episodios de esta serie, donde vemos cómo este narrativo sirvió de advertencia y de lección acerca de las reglas del tabernáculo. Y en este episodio, en este pasaje en Levíticos, creo que lo mismo está sucediendo. Ahora, algo interesante que podemos concluir de los primeros 5 libros de la Biblia hebrea, o sea, el Pentateuco, o los 5 libros de Moisés, es este tema de triunfo seguido por tragedia. Y vemos cómo hay diferentes episodios donde sucede algo bueno que precede algo malo. Por ejemplo, Adán y Eva están conviviendo en el jardín, muy chévere, todo el mundo campante, Dios caminando en su presencia y de repente pues la desobediencia, son expulsados, tragedia. Más adelante vemos como por ejemplo pues Adán y Eva tienen familia, tienen hijos. Eso puede ser un triunfo porque están obedeciendo el mandamiento de Yahvé, que es multiplicarse, pero ¿qué pasa? Tragedia. Un hermano mata al otro. Más adelante, y estos no son los únicos temas, no son las únicas ocasiones, pero simplemente lo primero que se me viene a la cabeza, todo está bien en la tierra, la gente se está multiplicando, siguen creciendo en números, pero resulta que ciertas personas, ciertos ángeles, o creo que es Nefilim, lo cual hay mucha controversia acerca de quién realmente son estas personas a raíz de ese pecado y todo lo que eso representa, ¿no? Entonces Dios
viene la tragedia, ¿no? Y bueno, los ejemplos son más y más y más. Bueno, en este caso, ¿cuál es el triunfo? El triunfo lo podemos leer en el capítulo anterior, en Levítico 9, el cual finaliza con una celebración donde Yahvé hace un milagro simbolizando la aprobación y la santificación del tabernáculo por primera vez. O sea, Yahvé le dio instrucciones a Moisés y Aarón de cómo hacer todo, y Aarón y Moisés y el resto de la gente supuestamente hicieron un proyecto de construcción, formaron este tabernáculo. Y según dice el texto, Dios le dio instrucciones de qué tenían que hacer, de cómo, qué no tenían que hacer. De eso estamos aprendiendo ahorita en el libro de Levítico. Si nos está siguiendo en el estudio de Ateogesis, donde estamos cubriendo el libro de Levítico, yo creo que vale la pena mostrar ciertas imágenes de este tabernáculo. La primera imagen que les muestro, pueden ver cómo básicamente esta estructura del tabernáculo era un cuarto grande que estaba encerrado y forrado por ciertas cortinas. De ahí donde ven ahí se ve la torre de humo. La torre de humo que se habla que es mencionada en estos textos. Y vemos cómo esta sección tiene una pared que es como una cortina. Todo esto supuestamente tendría que ser móvil, o sea que todo era como un sistema porque ellos en cualquier momento, si una invasión o una guerra o están avanzando territorio, tenían que desatornillar todo, llevárselos y luego trasladar el tabernáculo para otro lugar. O sea, era como un templo temporal, un templo nómada, si estoy utilizando el término correctamente. Bueno, el caso es que esta pared exterior imponía una barrera entre los sacerdotes y el resto del pueblo, quienes no podían entrar a esta estructura. Solamente los sacerdotes podían entrar. Ahora el cuarto principal, esta imagen pues quizá nos muestra ciertos elementos importantes de conocer antes de entender este pasaje. Es que dentro de esta estructura llamado el Santísimo existían diferentes clases de muebles especiales, muebles litúrgicos o muebles religiosos. Por ejemplo, existía lo más importante era el arca. Había una arca donde encima supuestamente era el trono de Yahvé. Y según creencias rabínicas, yo creo que el texto de hoy demuestra esa teoría, es que Yahvé mismo supuestamente se sentaba ahí, donde el sumo sacerdote solamente una vez al año, y de esto vamos a hablar un poquitico más adelante, podía entrar ahí en esa sección que estaba con una cortina, donde nadie podía entrar ahí. Pero en la antesala, si se puede decir, o este cuarto más grande en la mitad, existía una lámpara de 7 llamas. Tenía también una mesa donde ponían ahí como una ofrenda de pan, muy parecido a la que sucede hoy no sé si han visto esos altares que hacen la gente, los religiosos de santería, donde les ponen ron y comida a sus santos. Pues aquí le ponían pan a Yahvé. Y también había una mesita, que si esa mesita es lo que está más cerca del Santísimo, o sea, enfrente de la cortina hay una mesa ahí. Esa mesa es donde ponían el incienso, ¿ok? Entonces, Nadab y Abajo. Esta es otra imagen que muestra como los sacerdotes trabajando. Otro elemento importante de mencionar del tabernáculo es donde ven esa llama aquí. Ese es el altar donde ponían los sacrificios y los quemaban ahí. Entonces, ese fuego era especial ahí. Luego más adelante vamos a hablar por qué. Ahora, realmente, ¿qué fue lo que pasó en el capítulo número 9 aquí en Levítico?
después de que el tabernáculo fue construido y después de que Moisés y Aarón organizaron todo ese protocolo de cómo es que Dios ha recetado y cómo es que se le debe alabar a Dios, qué es lo que deben hacer, cómo es que van a procesar todos los sacrificios, qué sacrificio es para qué. Básicamente todo lo que se ha hablado en el libro de Levíticos y todo lo que nos hace falta por hablar en el estudio de ateógesis. Y al final del capítulo 9 resulta que termina el capítulo con una ofrenda que está puesta en el altar y resultó que Yahvé sopló un fuego que quemó esa ofrenda de una forma milagrosa. Normalmente el fuego que quema la ofrenda es un fuego creado por los sacerdotes, pero en esta ocasión ya es Yahvé mismo el que manda un soplo de fuego que quema la ofrenda. Ahora, inmediatamente después de esta celebración sucede lo siguiente, y cito: Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario, pusieron en ellos fuego, le echaron incienso encima y ofrecieron delante de Jehová un fuego extraño, que él nunca les había mandado. Entonces salió de la presencia de Jehová un fuego que los quemó y murieron delante de Jehová. Luego dijo Moisés a Aarón: Esto es lo que Jehová afirmó cuando dijo: En los que a mí se acercan me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó. Bueno, Levíticos 10, versículo 1 al 3. Ahora, ¿qué es lo que está pasando en este texto? ¿Qué es lo que falló? Porque según tengo entendido, Nadab y Abiú son hijos de Aarón, lo cual significa que ellos son sacerdotes aprobados según la ley levítica. Eso significa que el ofrecer incienso a Yahvé por un sacerdote no es necesariamente algo que es un problema. ¿Por qué sería un problema? En ninguna parte dice que la ofrenda está insultando a Yahvé de una forma. De hecho, el autor de Levítico no ofrece una explicación de exactamente qué ley desobedecieron y exactamente qué quiere decir con fuego extraño. El texto es completamente mudo en este aspecto. Bueno, comencemos con el fuego extraño. Las palabras hebreas que traduce la Reina Valera a fuego extraño es el hebreo Esh Sarah. El término hebreo Esh Sarah se refiere al incienso mismo. Puede ser mejor traducido como: y ofrecieron delante de Jehová una ofrenda de incienso por fuego extraño. Pero ¿en qué sentido es el carbón extraño o extranjero? Bueno, primero que todo pensemos en qué es lo que está sucediendo ahí, porque cuando yo escucho la palabra incienso, yo pienso es en los palitos de incienso que uno puede comprar en la tienda. Pero realmente lo que el sacerdote, lo que estos dos muchachos tenían, es lo que pues acostumbraban en ese tiempo. En ese tiempo, en esa región del mundo no existía el incienso como lo conocemos tú y yo. Básicamente el sacerdote utilizaba una bandeja designada para poner estos carbones al rojo vivo, no en llamas, sino al rojo vivo. Y encima de esos carbones ponían entonces una mezcla de diferentes especies, la cual al tener contacto con el carbón a rojo vivo, pues producen ese humo y ese aroma que es el incienso. Entonces, según el texto, dice que Nadab y Abiú ofrecieron un fuego extraño, es decir, ofrecieron unos carbones extraños. Ahora, ¿extraños en qué sentido? ¿Será posible que el carbón que estaba utilizando era extraño porque seguramente no era la clase de carbón que ellos o que Jehová había prescrito? ¿Es posible? ¿Será posible de que el carbón que estaban utilizando se comportaba de una forma quizá no conocida o no aprobada por la ley levítica? O también está la opción de que el carbón no es que era extraño, sino que era extranjero, o sea, que provenía de otro lugar. Lo cual yo pienso que tiene mejor sentido porque según la tradición rabínica, los carbones debían provenir del altar y de ningún otro lado más. Lo cual implica de que era prohibido el traer inclusive hasta el carbón de otro lado, a no ser de que fuera lo que Dios decía. Entonces seguramente eso es lo que pasó.
Pero como les digo, el texto no ofrece una explicación más. Ahora, ¿qué más pudo haber sucedido mal? Pudo haber sucedido de que el haber ofrecido incienso sin recibir la orden del sumo sacerdote era un problema. Es posible de que la ley levítica tenía un límite de la cantidad de incienso que se podía ofrecer, de manera que Nadab y Abiú estaban abusando el límite de incienso. Es posible de que Nadab y Abiú utilizaron carbones que provinieron afuera del tabernáculo y seguramente ese era el problema. Como por última opción, eruditos del Antiguo Testamento hablan de que el problema era no del fuego necesariamente, sino era un problema de proximidad y que tiene que ver con la cercanía o qué tan cerca estaban Nadab y Abiú de la presencia de Yahvé. Puede ser que Nadab y Abiú estaban usurpando el rol del sumo sacerdote y ese era el problema. Como también más adelante en el mismo libro de Levíticos, en capítulo 16, versículos 1 al 2, encontramos lo siguiente. Dice, el Señor le habló a Moisés después de la muerte de los dos hijos de Aarón, quienes murieron al acercarse imprudentemente al Señor. Le dijo el Señor a Moisés, dile a tu hermano Aarón que no entre a cualquier hora en la parte del santuario que está detrás de la cortina, es decir, delante del propiciatorio que está sobre el arca, no sea que muera cuando yo aparezca en la nube por encima del propiciatorio. Entonces seguramente vemos ahí el problema del meollo o el meollo del asunto, que Nadab y Abiú abusaron la ley al entrar aquí a este lugar para ofrecer el incienso como alabanza a Yahvé, y por eso Yahvé los mató. Ahora, ¿en qué forma los mató Yahvé? Porque he visto diferentes interpretaciones de esto. Hay pinturas que muestran que el fuego vino del cielo y los mató desde afuera. Sin embargo, yo creo que el mismo texto se encarga de enseñarnos de dónde provino el fuego, lo cual seguramente no es frecuentemente resaltado en las iglesias, porque de Dios no se habla de esta manera. Pero para mí el fuego provino directamente de Yahvé. Yo pienso que según capítulo 9, versículo 24, donde si tú miras unos versículos más atrás, habla claramente de dónde proviene ese fuego que quemó ese sacrificio. Y ese fuego provino dentro de la carpa, dentro del Santísimo. Y yo argumentaría que proviene directamente del arca donde ahí supuestamente permanecía la presencia de Yahvé y donde esa torre encima de humo supuestamente representaba o era el testimonio para todo el pueblo de que Yahvé estaba metido ahí dentro de esa carpa. De manera que lo que seguramente sucedió fue que Nadab y Abiú entraron aquí en el Santísimo, donde está la mesa donde se ofrece el incienso, y seguramente abrieron la cortina y vieron ahí el arca, donde supuestamente el Dios Yahvé estaba ahí y los quemó vivos. Donde supuestamente el Dios Yahvé estaba ahí sentado y al entrar de una forma inadecuada, Yahvé se justificó en encenderlos a llamas. Entonces, una de las cosas que a mí se me hacen bien curiosos de este texto es lo extraño de la presencia de este Dios. En círculos teológicos no se habla de Dios de esa manera porque Dios lo pintan hoy en día como un ser inmaterial, o sea, el Dios Padre, un ser inmaterial por allá fuera de la creación. Pero la Biblia hebrea no habla de Yahvé de esa forma. La Biblia hebrea habla de Yahvé como un Dios material, un Dios que utiliza elementos como el fuego, por ejemplo, en este caso, un fuego que es físico, un fuego material. Y si ese Dios existió, pues tenía de una forma u otra la capacidad de hacer combustión, lo cual requiere gases combustibles y llamas y todo eso, ¿verdad? O sea, el fuego no sale de la nada. Pues la creencia de la gente era de que este Dios se comportaba de esa forma y vemos cómo responde a él a este caso. Ahora, seguramente algunos de ustedes me dirán, pero cabe la posibilidad, tú sabes que la Biblia fue escrita por seres humanos, etcétera, y no sé, seguramente Nadab y Abiú se quemaron, seguramente que sí. Si estaban jugando con incienso o si estaban prendiendo fuego, pues
Es posible que se hayan quemado, es posible que se hayan quemado ellos mismos y terminó esa historia como que fue Yahvé lo que hizo, porque tú sabes a veces como las historias cambian. Y pues, ¿qué sería mejor? Si moriste por las llamas por descuidado o moriste por las llamas porque Dios te quemó. Yo creo que podemos concluir de que es peligroso acercarse a Yahvé a no ser de que se le acerque la persona adecuada, que en este caso sería el sumo sacerdote y solamente el sumo sacerdote, como también que se le acerque de la forma adecuada, o sea, el proceso. Que yo creo que la ley levítica pues se encarga de prescribir esos datos, de prescribir esas formas, algo que los judíos hacían, porque hoy no lo pueden hacer, aunque hoy lo celebran, pero en ese tiempo, cuando existía un templo, está la celebración del Yom Kippur, el día de la expiación, donde y solamente en ese día el sumo sacerdote podía entrar detrás de las cortinas donde Yahvé supuestamente estaba sentado, y solamente en ese día podía entrar y nadie más podía entrar. Entonces podemos ver desde ese punto de vista la gravedad de lo que Nadab y Abiú hicieron. Ahora, por más incorrecto que sea esto, y de la forma más inocente podemos ver de que Nadab y Abiú estaban tratando de alabar a su Dios. O sea, no es que estaban teniendo relaciones sexuales dentro del Santísimo o haciendo drogas o emborrachándose, como en otras leyes menciona de que los sacerdotes no podían tomar. Pero estaban prendiendo los inciensos. O sea, ¿cuál es el problema? ¿Por qué tiene que Yahvé reaccionar de una forma tan drástica cuando una persona que tiene compasión, amor y paciencia y sabiduría hubiera tomado esta oportunidad no de matarlos, sino de hablar con ellos, de enseñarles exactamente por qué ellos no podían estar ahí, o inventarse otra forma diferente de traer disciplina al asunto, pero no necesariamente tenía que matarlos? Y ahí es cuando las apologetas empiezan a justificar a Dios. Y yo recuerdo uno de mis profesores en el seminario que nos hablaba de que básicamente, y él dio el ejemplo de que no es lo mismo insultar a una persona cualquiera que insultar a una persona importante. O sea, por ejemplo, si tú le das una cachetada a una persona en la calle, una persona cualquiera, seguramente lo peor que te puede pasar es que, pues, bueno, la persona puede reaccionar y matarte. Eso podría ser lo peor que puede hacer, lo peor que puede suceder. Pero en respecto a la ley, lo peor que puede suceder es que, no sé, un cargo leve, un problema civil tal vez, pero ya, o sea, no una cachetada no creo que te lleve a la cárcel, aunque es posible y creo que ha sucedido en el pasado, pero no sería lo mismo darle una cachetada, digamos, a un presidente de un país, por ejemplo. Yo me imagino que si una persona le da una cachetada a un presidente, pues seguramente eso sería considerado traición, lo cual en muchos países es pena de muerte, si no me equivoco. Así que podemos ver cómo la repercusión de un insulto es relativo o es proporcional a la persona que es insultada, de tal manera que Dios puede ser justificado al haber sido insultado. Pero realmente está siendo insultado Yahvé. Otros comentaristas hacen énfasis en que la santidad de Dios es comprometida, es un problema de que inclusive estos dos que eran sacerdotes hubiesen entrado ahí a ofrecer el incienso sin haber hecho la serie de sacrificios y de procesos que ellos tenían que hacer antes de poder entrar ahí, y que por eso está Dios justificado en haberlos matado. Esta historia me recuerda muchísimo a una vez cuando yo tuve mi primer trabajo aquí en los Estados Unidos. Yo trabajaba en un restaurante chino donde mi papá era el gerente del restaurante y yo trabajaba como un ayudante en el restaurante. Y recuerdo, yo no sé exactamente qué fue lo que pasó, pero yo terminé insultando a mi papá. Yo no sé qué me estaba poniendo a hacer o qué era lo que estaba pasando, pero yo estaba bravo y en mi objeción lo insulté y había gente alrededor que creo que escuchó lo que yo dije, y la reacción de mi papá fue de cachetearme bien duro ahí enfrente de todo el mundo. Y así fue que él reaccionó. Y yo, pues reflexionando en este pasaje, me acordé de eso porque yo creo que lo que está sucediendo aquí es básicamente lo mismo.
Este Dios está enfrentando un dilema que es el permitir o no de que se le desobedezca ahí dentro del templo, que es donde él frecuentaba, donde él se le permitía estar, donde él, igual que mi papá, está enfrentando un dilema, y el dilema es el hacer lo ético o lo debido, reaccionar de una forma proporcional, no proporcional, sino una forma aceptable en la sociedad. Sí, que yo creo que pues si yo hubiese insultado a un gerente que no hubiese sido mi padre, él no me hubiera cachetado, seguramente él me hubiese despedido, que es lo que debió haber sucedido. Ah, pero no, pero él como mi papá, actuando como mi papá, no como gerente en ese momento, sino como mi papá, decidió en reaccionar pegándome una cachetada, lo cual, si yo no hubiese su hijo, yo creo que ahí está el dilema. Si yo no hubiese su hijo y yo hubiese sido una persona común, pues seguramente que yo tenía 16 años, o sea que era un menor de edad. Yo lo hubiera podido haber demandado criminalmente. Eso hubiese sido como un asalto, yo diría, donde hubiese hasta estado en la cárcel por eso. Entonces yo creo que yo creo que el dilema es muy parecido a lo que está pasando aquí. Y de la misma forma en que mi papá decidió reaccionar de la forma en que él decidió, Yahvé resultó en carbonizando a Nadab y Abiú, y de esa forma defender su santidad e imponer su autoridad ante el pueblo. Ahora, si Yahvé es tan particular acerca del cómo y del cuándo y de todos los detalles que él prescribió acerca de cómo él permite el ser alabado por sus feligreses, y si es tan específico, ¿por qué las iglesias no están replicando el tabernáculo de Israel? ¿Por qué existen sacerdotes en la iglesia católica y papas en la iglesia católica que no son descendientes de Aarón? ¿Por qué se le permite a los sacerdotes el compartir la presencia de Dios en los santísimos de las iglesias, donde los sacerdotes entran a ofrecer y a cuidar de la presencia del Santísimo o el Espíritu Santo según la iglesia católica? ¿Por qué se les permite la entrada a ese recinto a diario y de la forma en que ellos quieran? ¿Por qué permite que exista esa gran diversidad de denominaciones por todo el mundo, donde se alaba, donde se predica, donde se le rinde culto a este Dios en toda clase de formas? ¿Por qué si es tan particular Yahvé acerca de quién puede estar y quién no puede estar en la presencia de su Espíritu? Si eso es lo que solamente estaba ahí en el Santísimo, en ese tabernáculo, ¿cómo es posible el concepto cristiano de que el Espíritu Santo pueda estar dentro de las personas? Ahora, me imagino que muchos de ustedes que conocen o si son cristianos me van a citar el Nuevo Testamento y van a hablar de cómo Jesucristo y por medio de él todo esto es posible. Sin embargo, yo argumentaría que no, porque Dios no cambia y la ley es para siempre, según la misma palabra de Dios. Léelo por ti mismo. Así que sea lo que sea, sigue siendo un pasaje horrible, porque al fin de al cabo, estos dos muchachos que seguramente tenían las mejores de las intenciones, estamos hablando de novatos, de sacerdotes que apenas estaban en entrenamiento. Y no se confundan, porque estamos hablando de Nadab y Abiú. Nadab era el primogénito de Aarón, o sea, Nadab iba a ser el próximo sumo sacerdote después de que su padre muera. O sea que este Dios Yahvé es extremadamente rígido y no comparte ni un pelo de compasión. Así que Yahvé, realmente yo en lo personal no creo en ti, pero si algún día se presentara un tal Yahvé, yo no recomendaría acercarse, porque lo más posible es que vas a ser quemado. Bueno, espero que les haya gustado esta serie de Yahvé es un monstruo. Como les dije anteriormente, yo creo que hay más pasajes que podemos profundizar para darnos cuenta de que Dios, este Dios que conocemos del Antiguo Testamento, de la Biblia hebrea, es un Dios realmente fabricado a imagen y semejanza del mismo hombre, porque actúa igual que un tirano y actúa igual que un dictador o una persona en poder actuaría. Así que gracias por su sintonía.
Por favor, si te gustó el contenido de este mensaje y te has aprendido aunque sea alguito en esta serie, pues danos un like, comparte nuestros videos. Si no nos estás siguiendo todavía en YouTube, ¿qué estás esperando? Suena la campanita para que nunca pierdas, para que no pierdas ningún episodio de Los Ateólogos y de nuestra experiencia atea. En el próximo episodio de Los Ateólogos pienso hablar acerca de la resurrección, ya que vamos a entrar ahorita en época de la Semana Santa, así que no te pierdas. No se te olviden pasarnos un comentario o si tienes alguna pregunta, pues ahí estaré chequeando el chat. Soy Mark Peralta. Gracias y hasta la próxima.